Bueno, soy Franco Wolfert y vamos a ver lo que sería cómo fuimos navegando a través de la materia salud comunitaria mental por diferentes unidades que están relacionadas con, como nos dice el título, la salud en la comunidad y en el medio ambiente. Como primera unidad, ¿no es cierto? Primera instancia tenemos la unidad de salud y sociedad, donde en esta unidad abordamos distintos tipos de concepciones, ¿no es cierto? Tanto médicos como sociales, y una concepción de salud ideal. Bueno, por la parte médica, ¿no es cierto?, es propia de aquellos profesionales de la salud, tanto como médicos, ¿no es cierto?, entre otros, van a tener un pensamiento como el semántico fisiológico, donde la salud, ¿no es cierto?, es el bienestar físico y la enfermedad es un proceso que altera este bienestar. Tenemos la concepción sanitaria, que es propia de la salud pública, donde la salud pública se basa en la protección, ¿no es cierto?, y cuidado, ¿no es cierto?, de los pacientes, o sea, no a nivel individual, pero sí a nivel de comunidades, por medio de la promoción de la salud, prevención de la salud, atención médica, control epidémicos, entre otras cosas. Y la concepción psíquica que traspasa aquella barrera de lo semántico fisiológico, ¿no es cierto?, o sea, de lo físico, y pasa a lo que sería mental. Entonces, eso sería la concepción médica. Tenemos la concepción social, ¿no es cierto?, que es como importante para el ser humano la salud. Eso nos hace saber lo que sería la concepción económica, que la salud es importante para el ser humano, ya que altera lo que sería la economía a nivel global por la mano de obra que puede ejercer este. Es decir, el ser humano sano va a establecer, ¿no es cierto?, mano de obra como en las empresas, en fabricación de productos, en la utilización de materia prima, entre otras cosas, ¿no es cierto? Por eso es importante. Lo político legal. La salud es un bien que interesa a todos, es un derecho y una obligación del Estado que se haga ejercer ese derecho. Tenemos, ¿no es cierto?, el derecho de exigir. El ser humano tiene que estar sano. La concepción cultural, ¿no es cierto?, donde es algo más complicado, podríamos decir, ¿no es cierto? Más adelante veremos este tipo de concepción, más que nada, distintos tipos de culturas, ¿no es cierto?, regiones en otros países, van a tener una concepción de lo que se considera como normal, ¿no es cierto?, de qué es la salud. Porque podemos tener nosotros en este momento una concepción, ¿no es cierto?, de qué es la salud, pero en otra región, depende de su avance, su desarrollo, sus ideas, sus conocimientos, van a tener otro tipo de pensamiento y la van a definir de otra manera. Bueno, tenemos la concepción de salud ideal, ¿no es cierto?, que se fue construyendo a través del tiempo, por medio de diferentes tipos de reuniones de profesionales de la salud, donde la OMS nos hace saber en 1964 que la salud ideal, ¿no es cierto?, es el bienestar tanto físico y emocional y no meramente la ausencia de enfermedades. Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que toda aquella persona que pueda gozar de una armonía biopsicosocial va a tener una salud ideal, ¿no es cierto? Podemos tener en cuenta distintos tipos de factores, ¿no es cierto?, que están eh, interrelacionándose entre sí, entre la vida y la muerte, porque la salud y la enfermedad no son como estados, ¿no es cierto?, sino que el ser humano se aproxima más a uno o hacia otro. Es como una balanza, ¿no es cierto?, donde está en juego lo que serían los conocimientos, ¿cierto?, la economía de la persona o del país, de la región, su medio ambiente, ¿no es cierto?, donde vive, donde trabaja, su medio social, sus creencias. Entonces, por eso es como que la salud y la enfermedad se interrelacionan con estos factores. Podemos estar más cerca de la salud o de la muerte, dependiendo de estos factores que mencioné. Bueno, este tema de salud ideal nos podría responder, ¿no es cierto?, un profesional de la salud, pero una persona aleatoria, ¿no es cierto?, mayoritaria, podría responder de la siguiente manera, que a través de diferentes tipos de entrevistas en los textos pudimos observar que hay tres tipos de pensamientos. Bueno, el organicista, que es meramente el bienestar físico, el mental, que es meramente la salud mental,
Y entre estos dos polos tenemos la salud de cuerpo y mente, que se asemeja a lo que sería la concepción de salud ideal por medio de la OMS. Las personas piensan de esta manera. Como a menor medida, ¿no es cierto?, menor porcentaje de entrevistas, tenemos la salud mental, ¿no es cierto?, respondida por los usuarios. Tenemos otro tipo de pensamiento, el cual es positivo y negativo, donde el negativo va a ser la obtención de una enfermedad, ¿no es cierto? Se hace foco en la obtención de, bueno, estoy enfermo, si estoy enfermo, no estoy sano. Es decir, que la enfermedad interrumpe una armonía. Y bueno, el positivo que se asemeja a lo que sería buenas conductas, ¿no es cierto? Como comer saludable, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y ciertos hábitos que o sea, no nos hagan llegar a un estado de enfermedad. Las personas que adopten este tipo de vida tendrán un pensamiento positivo, a diferencia del negativo, ¿no es cierto?, que únicamente aparece si las personas están enfermas. Bueno, como rama de la salud pública, ¿no es cierto?, que mencionamos antes, tenemos lo que es la promoción de la salud y la prevención de la salud. La promoción de la salud van a ser todas aquellas acciones que las personas hagan para obtener un bienestar tanto físico como mental, emocional, y mejorar este tipo de salud, ¿no es cierto? Es decir, proporcionar a los pueblos necesarios para que puedan mejorar su salud y puedan empoderarse de ella, es decir, que ellos mismos puedan saber cómo mejorarla. Este tipo de vista, ¿no es cierto?, de la salud, no hace foco en lo que sería la enfermedad, sino que estamos hablando de salud. Cómo las personas pueden hacer para que su salud mejore o darles conocimiento, ¿no es cierto?, de para que ellos mismos lo hagan. Por ejemplo, campañas de concientización sobre los buenos hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Campañas de concientización sobre andar en bicicleta o hacer deportes, ¿no es cierto? Sobre la buena higiene, los beneficios de la vacunación, entre otras cosas. La prevención de la salud sí está centrado en lo que sería enfermedad y son todas aquellas acciones que nos impiden estar enfermos. Son conductas bueno, es un tipo de pensamiento que busca, ¿no es cierto?, ver la prevalencia en enfermedades y qué provoca esas enfermedades y cómo ocupar esos conocimientos para evitar que las personas se enfermen. La prevención de la salud se divide en 3 niveles. El nivel primario, ¿no es cierto? El nivel primario son todos aquellos tipos de intervenciones donde se busca que la enfermedad no haga efecto en las personas, es decir, que directamente no aparezca. Como, por ejemplo, concientización sobre el autocuidado, ¿no es cierto?, al tener relaciones sexuales, o como mencioné antes, la importancia, bueno, que las personas se vacunen directamente, ¿no es cierto?, porque queremos prevenir enfermedades. Ya no es más concientización como promoción, acá estamos previniendo que la persona se vacunen directamente y así erradicamos toda aquella posibilidad de que aparezcan enfermedades. La prevención secundaria, ¿no es cierto?, ya hay una aparición de la enfermedad y los profesionales de la salud deben hacer lo necesario para que ésta no se expanda y dificulte el problema en las personas. Es decir, tratamientos, diagnósticos, que los médicos receten medicamentos y, bueno, entre otras cosas, de atención a la salud. Y la prevención terciaria ya hace foco, ¿no es cierto?, en que las personas ya están con un dolor crónico, una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, como podría ser cáncer, ¿no es cierto?, en una medida dificultosa, y se va a buscar que esta persona, después de estar siendo atendida por el sistema de salud, ¿no?, por la salud pública, pueda ser reinsercionada a la sociedad, para que pueda gozar de su vida plena como siempre. Bueno, ese fue todo la unidad de salud y sociedad. Vamos a lo que sería organización sanitaria. La organización sanitaria nos cuenta de cómo fue evolucionando la salud pública a través del tiempo y por medio de nuestro país, Argentina.
La salud pública fue evolucionando, donde bueno, antes de Cristo, ¿no es cierto?, las personas no creían o no pensaban que existía, ¿no es cierto?, una mejoría de enfermedades o un sistema de salud, sino que directamente creían en magia, creían en sacerdotes, tenían ciertos comportamientos que en vez de mejorar, ¿no es cierto?, la salud la empeoraba. Y fueron años, por ejemplo, en Roma, todavía estamos hablando antes de Cristo, primer médico, Imhotep, ahí se crearon los primeros hospitales. Y bueno, hasta hoy en día conocemos diferentes tipos de determinantes de la salud, tenemos hospitales, vacunas, y bueno, la salud ha evolucionado con el tiempo. En Argentina, la salud fue evolucionando. Bueno, primero, en Argentina tenemos distintos tipos de sistemas sanitarios. Tenemos el sistema público, que está financiado por el Estado, comprendido por el Ministerio de la Salud en Argentina, donde está subsidiado por parte de impuestos. ¿Y qué hace el sistema de salud público? Brinda atención primaria a la salud gratuita para todas las personas. Es decir, no tenemos que pagar nada, ya está financiado. Únicamente tenemos que ir al hospital y, bueno, nos atienden. ¿Por dónde? Bueno, como mencioné, hospitales, centros de salud y otras instituciones. Tenemos un sistema privado donde no está financiado por el Estado. Este sistema brinda atención personalizada y de calidad de la salud, a diferencia del sistema de salud público, ¿no es cierto?, en nuestro país, donde para acceder a este sistema tenemos que pagar de una forma privada o si tenemos un sistema de un seguro de vida privado, ¿no es cierto? Donde tenemos este sistema en Argentina en distintos consultorios, ¿no es cierto? Médicos clínicos, bueno, clínicas, y bueno, hay médicos que son a domicilio, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Tenemos el sistema de obras sociales. El sistema de obras sociales es un sistema en Argentina donde los trabajadores de distintos gremios tienen un interés en común y van pagando mensualmente, es decir, están afiliados a un sistema en el cual se les descuenta del salario, ¿no es cierto?, mensualmente, para que puedan acceder luego en una situación, ¿no es cierto?, que necesiten atención a la salud y no tengan que pagar porque como ya están pagando mensualmente, ya está financiado por ese motivo. Bueno, ¿cómo fue creciendo este sistema a través del tiempo? Sabemos que hasta 1945 en Argentina no existía la salud como la conocemos hoy en día, sino que era descentralizada, anárquica. Es decir, que las personas se hacían cargo de su salud. No había médicos que atiendan, por así decirlo. Habían hospitales, pero funcionaban como centros de aislamiento. Es decir, no buscaban la cura de enfermedades o atención primaria, entre otras cosas, como hoy en día. Era un sistema higienista. ¿Qué quiere decir eso? Que se centraban más en el aislamiento de las personas para que no contagien a otros en vez de atenderlos. Luego de 1945 hasta 1955, con la llegada del peronismo en Argentina, con el primer ministro de Salud en Argentina, que fue el doctor Carrillo, se hicieron muchos hospitales, se duplicaron las camillas, el pensamiento del sistema de salud en Argentina cambió de higienista a sanitarista. Ya no se centraban únicamente en el aislamiento de las personas, sino que en la atención a las personas, en erradicar las enfermedades, en la cura, donde se hizo un sistema centralizado, que no era más descentralizado anárquico, sino que centralizado, es decir, a partir de una provincia central, trasladaba distintos impuestos y órdenes a hospitales de distintas provincias. Era como un centro de control donde lideraban distintos hospitales esparcidos en todo el país.
había una equidad, ¿no es cierto?, en la atención, es decir, todos los hospitales tenían la misma calidad de atención, era gratuito para todas las personas y no estaba fragmentado por ningún motivo. Había equidad, calidad, atención por todos lados, muchas camillas y bueno, esto fue hasta el año 65, donde con el golpe de Estado por el militar Onganía, se descentralizó lo que sería la salud en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que la salud en Argentina en vez de que esté centralizada, como mencionaba antes, por medio de una provincia, era que cada provincia se haga cargo de su salud. Y no habían los sueldos correspondientes para mantener este sistema. Es decir, no mandaban desde el centro del país a las distintas provincias los salarios correspondientes, ¿no es cierto? Entonces se fue desfragmentando el sistema en Argentina. Más adelante, en el 76, tras un pacto cívico-militar, se hizo obligatoria la ley de obras sociales, las obras sociales por medio de la ley 18610, el cual establecía que las personas pertenecientes a distintos sindicatos, ¿no es cierto?, de trabajo, como mencioné antes, en el sistema de obras sociales, puedan hacer valer ese derecho, porque con la llegada de este golpe de Estado no existía más. Y bueno, tras un ida y vuelta, ¿no es cierto?, de trabajo, no trabajo, de paros, ¿no es cierto?, se estableció un pacto entre los militares y los trabajadores. Y más adelante, en el 78, ¿no es cierto?, por una de las dictaduras más cruentas en el país, el sistema se siguió descentralizándose, pero era un tipo de sistema descentralizado por objetivos a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los militares hacían que la salud tengan como un punto de vista liberal, ¿no es cierto? Hacían que los hospitales tengan que realizar como un aracelamiento, donde tengan que cobrar a las personas por su atención. No llegaban, como mencioné antes, seguían sin llegar los salarios, ¿no es cierto?, los presupuestos correspondientes. Las provincias no sabían cómo manejar la salud, había inequidad en los hospitales, ya que no todos podían acceder. No era lo mismo una atención en una provincia que en otra. Y bueno, fue una desfragmentación total en el sistema de salud argentina, como vimos en 20 años, no, en 40 años. Fue desastroso. Más adelante se quiso, ¿no es cierto?, volver a lo que sería el sistema centralizado por medio de diferentes leyes, como la del PAMI, pero no se pudo. Entonces, el sistema argentino sufre y sufrió muchas fragmentaciones a través del tiempo. Bueno, voy agilizando. Tenemos la unidad de epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología es una rama de la medicina que se basa en la descripción y análisis, ¿no es cierto?, sobre la distribución de enfermedades y los eventos de salud en toda la población. Tenemos diferentes tipos de estudios, ¿no es cierto?, de estudios epidemiológicos. Bueno, tenemos conceptos, ¿no es cierto?, que trabajar, como por ejemplo lo que sería la epidemia, ¿no es cierto? Bueno, la endemia son enfermedades, ¿no es cierto?, en una comunidad, solo que la prevalencia de esta enfermedad no aumenta y queda establecida en esa comunidad. Es decir, no se extiende hacia otras regiones, pero por una situación rara o extraña, la enfermedad permanece, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si en Misiones tenemos un tipo de gripe en especial que no se extienda a otras regiones. Es endémica. Tenemos lo que sería una epidemia, donde la enfermedad sí tiene un tipo de prevalencia que es considerable,
afecta a distintos tipos de regiones y, bueno, dificulta a la hora de buscar una solución, ya que podría ser, podría provocar, ¿no es cierto?, muertes en el tiempo, ya que es algo peligroso, ¿no?, que ocurra hoy en día. Y la pandemia. La pandemia, como la del COVID-19, traspasa lo que sería la prevalencia de la epidemia, es decir, traspasa continentes, traspasa países, se extiende a todo el mundo y es una de los temas, ¿no es cierto?, de enfermedades más complicados de trabajar hoy en día, ¿no es cierto? Como en el COVID-19 se tarda, ¿no es cierto?, hasta hoy en día se busca una cura para el COVID, ya que es un virus que va mutando con el tiempo. Y otros conceptos como el de esperanza de vida, morbilidad, mortalidad, letalidad, se trabajan en la epidemiología. Los distintos tipos de estudios o enfoques que tenemos lo observacional y lo experimental. ¿Qué hace la epidemiología observacional? Busca estudiar, ¿no es cierto?, la prevalencia de enfermedades, ¿no es cierto?, la distribución de esta y cómo buscar una solución o qué hace que aparezca esta enfermedad a través de experimentos, de observaciones sin inferir, ¿no es cierto?, en las personas o comunidades de estudio. ¿Cómo? Bueno, por medio de observaciones, que son descriptivas y analíticas. Las observaciones descriptivas se hacen a través de un tipo de medición basal, es decir, mido a través del tiempo, ¿no es cierto?, cómo está mi paciente y a partir de eso realizo descripciones, ¿no es cierto? Este tipo de estudio descriptivo busca hacer que el día de mañana se puedan hacer otros estudios a partir de este estudio inicial, busca describir, ¿no es cierto?, lo que sería la prevalencia de la enfermedad y cómo se distribuye a través del tiempo o en una región. Entonces, como mencioné antes, se mide una vez en el tiempo. A partir de esa medición, describo lo que sería la enfermedad, ¿no es cierto?, cómo actúa en el paciente, y se hace de forma cualitativa y cuantitativa a comunidades o grupos o individuos. Bueno, el tipo de estudio analítico, ¿no es cierto?, que sí seguimos en lo observacional, es decir, no inferimos en el paciente, observamos nomás, se hacen más de una medición en el tiempo. Es decir, mido a través de 2 o más mediciones basales cómo está mi paciente para establecer, bueno, este tipo de estudio no se basa únicamente en cómo se distribuyen las enfermedades, sino que trata de buscar soluciones. Es decir, qué hizo que esa enfermedad aparezca o qué consecuencias tiene y cómo puedo implementar estos conocimientos para favorecer a la comunidad, ¿no es cierto?, a la población, al ser humano. Tenemos distintos tipos de estudios, los cuales son los retrospectivos y prospectivos. Los tipos de estudios retrospectivos, ¿no es cierto?, son de casos y controles. Me paro donde estoy, ¿no es cierto?, en el tiempo y analizo hacia atrás. Es decir, tengo mis pacientes y les pregunto, le hago diversas preguntas, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad o cosas que quiero saber para realizar mi estudio. Donde es un tipo de estudio fácil, reproducible, sencillo. No tengo que esperar que la enfermedad aparezca porque ya tengo mis pacientes con información que necesito saber. Lo único malo que puedo obtener aquí es el sesgo de memoria, donde las personas quizás no se acuerden de algo o me digan un dato erróneo que pueda dificultar mi investigación. Tenemos el tipo de estudio prospectivo de cohortes, que me paro de donde estoy y voy hacia adelante. Es decir, ¿cómo puede ir evolucionando una enfermedad que, en este caso, es útil en enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, desconocidas? Yo siempre doy el ejemplo del vapor, como puede ser algo nuevo, ¿no es cierto? Todo el mundo por ahí dice que no provoca los mismos efectos que un cigarrillo de tabaco, pero como es algo nuevo, todavía no sabemos. Entonces me paro donde estoy en el tiempo
y voy analizando cómo van mis pacientes evolucionando a futuro. Es un tipo de estudio que es caro, no es fácil de hacer, se pueden generar muertes, ¿no es cierto? Sesgo de atracción, puedo perder mis pacientes en el tiempo. Y bueno, es tardío también porque tengo que esperar a que la enfermedad haga su efecto, ¿cierto? Que ocurra. Tipo de estudio experimental, donde aquí sí el investigador eh, eh, aquí sí el investigador trabaja con los pacientes, interviene por medio de este tipo de estudios aleatorizados y no aleatorizados. Tienen los mismos tipos de objetivos que el tipo de estudio observacional, buscar soluciones a problemas, y la epidemiología crítica. La epidemiología crítica no se centra en la toma de datos o ver cómo evoluciona la enfermedad por medio de este tipo de estudios, ¿no es cierto? Sino que se centra más en los determinantes sociales, económicos y políticos de las personas. Es decir, se mete dentro de cómo afecta la enfermedad a las personas, a una comunidad determinada, qué hacen las políticas públicas para evitar o para ayudar, ¿no es cierto?, a estas personas. Es decir, no mira únicamente números, sino que va más personalmente a cómo las enfermedades afectan a las personas. Y bueno, las aplicaciones son, como mencioné antes, ¿no es cierto?, intervenir en lo que sería la vida personal de las personas y ver cómo las políticas públicas trabajan en ella. Bueno, nos vamos a salud alimentaria. Las personas tienen que alimentarse. La alimentación es parte fundamental de la vida, ¿no es cierto?, como para el desarrollo de los individuos, ¿no es cierto?, para nuestro metabolismo. Comer saludable siempre es lo ideal. Bueno, aquí trabajamos conceptos importantes. La soberanía alimentaria esto es un concepto, ¿no es cierto?, donde se trabaja que las personas tengan, o una comunidad determinada, un concepto de qué consumir o qué política de consumición es ideal para ellos. Es decir, que ellos mismos controlan el sistema de salud alimentaria. Tiene que ser equitativa y que se pueda mantener en el tiempo. Debemos respetar, ¿no es cierto?, ese tipo de pensamiento, ya que es una cultura que probablemente tengan ellos, ¿no es cierto?, como todas las culturas son diferentes. Además debemos respetar los conocimientos y, bueno, la alimentación de otros países, de otras culturas. Acá tenemos en cuenta la feria franca, ¿no es cierto?, ya que es un tipo de sistema alimentario de soberanía, las personas producen su alimento, se fomenta lo que sería la agricultura familiar, y bueno, es algo importante para nosotros también. La seguridad alimentaria, a diferencia de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria busca que haya un acceso hacia la alimentación, ¿cierto?, que todos tengamos un acceso a alimentarnos, que la alimentación sea en su mayoría saludable, que sea nutritiva y que podamos tener una vida bueno, con una buena alimentación. Bueno, mencionamos ya sobre soberanía alimentaria, seguridad y la importancia. En esta materia también realizamos lo que sería pautas, ¿no es cierto?, para tener una buena alimentación a través de qué proteínas brindan cierto tipo de alimento, ¿no es cierto?, en un óvalo alimentario. Cómo podemos ir al supermercado y verificar el estado de los alimentos, y bueno, del mismo supermercado, ¿no es cierto?, tenemos que
siempre asegurarnos que haya una buena higiene, que todas las estanterías estén limpias, que los productos que compremos no estén abollados. Debemos verificar el rotulado de los alimentos, donde nos informan la fecha de caducidad, la fecha de envase, ¿no es cierto? La fecha, bueno, las proteínas que nos brindan, los distintos tipos de ingredientes. Tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de alimentos, como aquellos que nos pueden transmitir distintos tipos de enfermedades, como las carnes blancas, los pescados, ¿no es cierto? Huevos, que son alimentos que si no tenemos un buen manejo de estos, nos puede generar una enfermedad de transmisión alimentaria, ya que necesitan un tipo de tratamiento adecuado, como que no se rompa la cadena de frío o que no estén expuestos a distintos tipos de ambientes, ¿no es cierto? Por así decirlo. Además de que tienen un tipo de caducidad rápida. A diferencia de los alimentos no perecederos, que estos pueden estar en un ambiente, podríamos decir, normal, ¿no es cierto? Lo podemos mantener en un lugar que no sea frío, o ni muy frío ni muy caliente. Este tipo de alimentos no perecederos tienen una menor prevalencia de darnos una enfermedad de transmisión alimentaria, pero igualmente debemos tener cuidado con el manejo. Siempre tenemos que tener una buena higiene. También tenemos que evitar la contaminación cruzada, ¿no es cierto? Tenemos que evitar consumir alimentos grasos en su mayoría y que no sean sanos para nuestro organismo. También hablamos sobre las pautas para realizar compras, ¿no es cierto?, en los supermercados, y revisamos la higiene, ¿no es cierto? Todo eso. Siempre vamos a elegir lo que serían productos de limpieza. Sobre estos ponemos los alimentos no perecederos, frutas y verduras arriba de estos, y por último los alimentos perecederos, donde siempre tenemos que priorizar la rapidez, ¿no es cierto?, al elegir los alimentos, los alimentos perecederos, ya que no tienen que perder la cadena de frío. Entonces, inmediatamente llegamos a nuestra casa, guardamos los alimentos no perecederos en la heladera, y cuando acomodamos todos estos alimentos que hicimos en esta compra, siempre tenemos que guardar, ¿no es cierto?, priorizando que la próxima vez que saquemos un alimento, sea algún alimento ya abierto, o que tengamos que consumir primero a estos que compramos. Bueno, salud ambiental. La importancia de la salud ambiental radica en que el ser humano convive con este tipo ¿no es cierto?, con el ambiente. Es importante porque sin la salud ambiental o sin el medio ambiente, hoy en día no existiríamos, por así decirlo, ya que en el ambiente convive lo que serían el suelo, el agua, las plantas, la naturaleza en general, el aire que respiramos, ¿cierto?, el agua que bebemos. Entonces, el medio ambiente es importante tanto para nosotros como para otros individuos en el planeta. Acá tengo que completar más, tengo que escribir un poquito más. Lo que sería los tipos de contaminaciones que ocurren en el medio ambiente. Tenemos la contaminación del agua. La contaminación del agua se produce por que hay toneladas de desechos, en teoría 2 millones de toneladas por día de desechos en el agua, lo cual genera una contaminación en esta, y tenemos que tener cuidado a veces cuando tengamos que tomar agua, ¿no es cierto? No todo el agua en el mundo es para beberla, sino que tenemos que potabilizarla. Tenemos un 2,5% de agua que podemos beber en el mundo, por eso tenemos que cuidarla, tanto a nivel individual como en global, ¿no es cierto? Todo el mundo, a nivel político y otros líderes supremos, tienen que crear medidas para que empecemos a cuidar el agua, porque es un tipo de recurso limitado. Como somos 80% agua, tenemos que beber agua. Bueno, otro tema del agua, ¿no?, es que se producen
enfermedades que se transmiten por el agua, como distintos vectores, ¿no es cierto?, como los mosquitos, que producen huevecillos que el día de mañana nos pueden dar enfermedades como el dengue. Se producen enfermedades por bacterias, virus, y bueno, por el ser humano también, ¿no es cierto?, porque hay casos en África donde se defeca en el agua y se produce Escherichia coli, la cual al beber el agua, o sea, que otra persona beba el agua, tiene una enfermedad intestinal que representa el 80% de enfermedades que hay en el mundo debido al agua. Y hay enfermedades que se producen en el agua, que son por distintos tipos de elementos químicos que son demasiado concentrados, los cuales nos pueden generar distintos tipos de malestar, ¿no es cierto?, en el organismo. Bueno, el agua es importante y tenemos que cuidarla, porque es un medio limitado, es un elemento limitado. Otro tipo de contaminación que se produce en el medio ambiente es del suelo. El suelo nos sirve para distintos tipos de acciones, tanto ganaderas, ¿no es cierto?, donde se producen cultivos, son para nosotros, para nuestra alimentación. El suelo tiene una composición orgánica que es estable, ¿no es cierto?, donde el ser humano produce una contaminación por medio de plásticos y otros tipos de desechos que alteran esta composición, provocando la pérdida del suelo y que a veces no se puede recuperar. Entonces, bueno, en el suelo, ¿no es cierto?, hoy en día en las civilizaciones hay casas, se producen cultivos, caminamos, ¿no es cierto?, hay calles. El suelo también es un tipo de elemento que tenemos que cuidar. También tenemos la contaminación del aire. La contaminación del aire puede ser tanto interna como externa, por medio de, por ejemplo, material particulado, el cual sería una combinación de gases y partículas que miden menos de 100 micras, donde al respirar podemos tener una infección o una inflamación en el tracto respiratorio o en los pulmones. Tenemos también por la polución, ¿no es cierto?, de distintos tipos de polvos dentro de la casa, domésticos, ¿no?, con ácaros, que nos pueden provocar irritación o picazón en la piel, o sea, reacciones alérgicas. Tenemos también otro tipo de contaminación en el aire, que puede ser por el monóxido de carbono, que es se produce por la incompleta combustión de la nafta, ¿no es cierto?, en los autos. Por ejemplo, en los autos, o puede ser cuando tengamos la cocina a leña, que entre humo. El monóxido de carbono es como se une mucho a lo que sería la hemoglobina, ¿no?, a nuestra sangre, y puede realizar o puede resultar que no haya un correcto flujo de sangre en nuestro sistema, haciendo que nos desvanezcamos, que nos encontremos débiles, que nos mareemos y podamos llegar a la muerte, ya que la sangre no circula bien en nuestro cuerpo debido al monóxido de carbono. Eso puede ser tanto contaminación interna dentro de la casa como externa, autos, colectivos, entre otros medios. Y bueno, hay distintos tipos de contaminación en el aire también, como los aerosoles, y bueno, quemas, ¿no es cierto?, de bosques, entre otras cosas. Y por último tenemos la contaminación sonora. La contaminación sonora es todo aquello, bueno, el ruido está medido por decibeles. El ser humano aguanta hasta 50 decibeles, donde 5 decibeles pertenecen a un murmuro, a una conversación típica, ¿no es cierto? 50 decibeles, lo encontramos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ruido de una alarma celular, que nos despierta, ¿no es cierto? 70 decibeles, ya estamos hablando de una moto o algo por el estilo que tengamos que tener protección, ¿no es cierto?, como el casco. Nos ayuda a escuchar menos lo que sería el ruido de la moto. Y 150 decibeles, que ya puede provocar dolores, tanto crónicos como mentales, ¿no?, como la pérdida de la... O sea, nos desconcentramos, de la pérdida de la metacognición, nos podemos marear y nos pueden provocar dolores crónicos en los oídos por daños de las células ciliadas, lo cual puede provocar distintos mareos hasta que nos podemos desmayar, ¿no es cierto? Por eso tenemos que cuidarnos de lo que sería
la presencia del ruido en nuestras vidas. Y debemos adoptar medidas necesarias para evitar que nos produzcan daño. O sea, hay que tener en cuenta que en una escuela, por ejemplo, hay muchos ruidos y esto pueden afectarnos, ¿no es cierto? Tanto escuela como secundaria o en la universidad, a la hora de concentrarnos. Entonces, si el ser humano aguanta hasta los 50 decibeles, hay que tener en cuenta que nos puede afectar a nuestra vida cotidiana. Y bueno, eso es todo por hoy. Esto fue Salud Comunitaria y Ambiental. Abarcamos concepciones de la salud, tanto organización sanitaria como lo epidemiológico. Acá me falta subrayar. Salud alimentaria y salud ambiental. Gracias.